Ah, el tema de hoy se llama Más como Jesús. Ser más y más como Jesús. Vamos a meditar un poquito en esto. Es algo que he traído en las últimas semanas y bueno, fue parte del tema de todo el tema del año pasado, poder desarrollar el carácter de Jesús. Estuvimos viendo domingo tras domingo cómo desarrollar el carácter de Jesús y vimos muchas cualidades del carácter del Jesús, 49 para ser precisos, con sus mandamientos. Estoy preparando la hojita que les había dicho con los pasajes para podérselos dar y que los tengan ahí como un recuerdo. Voy a ver si lo puedo hacer bonito, aunque sea con letra chiquita, pero que sea como en un cuadro para que lo puedas, el que lo quieran marcar y lo pueda tener ahí en su casa para recordarnos cómo debemos ser, cuál es el carácter que debemos de tener. Pero bueno, repito, hoy el servicio va a ser un poquito más corto por la reunión que tenemos al final. El rostro de una persona es la expresión externa de lo que hay en su corazón. Nosotros reflejamos lo que somos. Hay un pasaje de la Biblia que dice que nuestras palabras lo dicen. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, lo sacamos. Hay otro pasaje que dice que como el hierro refleja al hierro, creo cuando está pulido, así el hombre refleja al hombre. Nosotros reflejamos quiénes somos. Con nuestras expresiones reflejamos quiénes somos, si estamos tristes, si estamos contentos, y lo que tenemos en el corazón. Reflejamos si tenemos a Dios o no. La Biblia dice en Éxodo 34, versículo 35, está hablando de Moisés cuando subió por las tablas de la ley. Y cuando bajó de ahí, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y recuerdan, él bajó reluciendo por haber estado en la presencia de Dios y el pueblo tuvo miedo y tuvo que poner un velo sobre su cara para que no reluciera tanto ese esplendor. Y solamente se lo quitaba cuando iba a hablar con Dios. Y eso duró un tiempo, poco a poco se fue desvaneciendo ese esplendor. Moisés reflejaba la gloria de Dios cuando estuvo con él. Y bueno, aunque eso fue algo sumamente especial en ese momento y para el pueblo de Dios era algo especial para que ellos lo pudieran ver, hoy en día la imagen de Dios sigue haciéndose presente en nosotros, sigue mostrándose a través de nosotros. Lamentablemente nosotros lo opacamos con nuestro pecado, con nuestra infidelidad, con nuestra hipocresía, con nuestra falta de fe. Pero Él está en nosotros, Él está presente en nosotros. Y Él quiere revelarse a través de nosotros. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que no lo puse ahí en la presentación que siempre les recuerdo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Lo que tú haces, lo que tú trabajas, la forma en la que te vistes, la forma en la que hablas, refleja a Dios. Pero repito, lamentablemente por nuestro pecado, por nuestra idolatría e hipocresía, lo apagamos. Y Dios no tiene la culpa de eso. Nosotros somos los que tenemos esa culpa. Así es que espero que hoy podamos meditar en quiénes somos y que eso nos ayude tal vez a cambiar un poco, a seguir en nuestro camino hacia adelante, cambiando un poco y tratando de reflejar a Jesús como Él es. Y la idea de hoy es poder motivarte para que veas quién eres y eso te dé el ánimo de poder cumplir con todo lo que hablamos el año pasado de los mandamientos de Jesús y seguir adelante. Mira cómo lo explicó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16, hablando de él mismo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase. Y después sigue algunas cosas, pero me voy a quedar hasta ahí. Y aquí tú le puedes poner tu nombre. Cuando agradó a Dios, que te apartó desde el vientre de tu madre y te llamó por su gracia con una sola razón,
revelar a su Hijo Jesucristo en ti. Y Él dice, para que yo le predicase. Y tal vez cuando hablas de predicación pensamos, estar delante de personas hablando, pero uno predica con el ejemplo. Uno le predica a otras personas, otra vez con la forma en la que te vistes, con la forma en la que hablas, con la forma en la que te relacionas. Cada uno de nosotros somos predicadores de Cristo, del Evangelio de Jesucristo. La pregunta otra vez, siempre haciendo reflexión hacia nosotros, ¿qué tan fieles somos a ese mensaje? ¿Qué tan fieles somos a ese mensaje? Si pudiera parafrasear un poquito lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo pudiéramos aplicar, él diría algo así: tengo dentro de mí mucho más que algo de doctrina que alguien plantó, más que un simple conocimiento intelectual de Cristo. Tengo una revelación de quién es Cristo, una revelación de su gracia, misericordia y amor. Y esta revelación se ha convertido en la fuente misma de todo lo que soy y hago. Esa es la esencia misma de mi vida. Por eso dice él, por su gracia me llamó y me apartó desde el vientre de mi madre. Mi única razón de ser es ser lo que él quiere que yo sea. Mi única razón para trabajar no es sostener a mi familia. Antes que eso lo hace Él. Mi única razón para trabajar es revelar en mi trabajo quién es Jesús. Mi única razón para divertirme no es solamente pasar un buen momento, que es agradable. La razón principal de divertirme es que con quienes yo estoy divirtiéndome vean a Jesús en mí y Él sea glorificado a través de mí. La única razón para enojarme, para discutir con otra persona, es que Cristo se revele a mí, no para obtener la razón de lo que estoy diciendo. Eso Él nos avala para que sea cierto, y muchas veces Él, por el pecado de las personas, no permite que la verdad salga a la luz. Pero lo importante es que Cristo sea reflejado en mí. No importa si mi hermano se equivocó, si mi esposo, mi esposa se equivocaron, si mamá o papá se equivocaron, si mi jefe se equivocó, si está abusando de mí, si me está tratando de alguna manera. No importa el pecado de la persona, él tiene que arreglarse con Dios. Lo que importa es cómo yo voy a reaccionar para que Cristo Jesús sea reflejado en mí, aún para testimonio de esa persona. Déjame recordarte algunos pasajes que nos hablan de quiénes somos. Y espero, repito, que eso te motive a poder salir adelante y salir de aquí con un pensamiento diferente, buscando glorificarlo a Él y reflejarlo a Él delante de todos a quienes tú tengas enfrente. El Salmo 139, versículos del 1 al 5. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dios te conoce tal y como eres. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe lo que estás sintiendo en este momento. Pero fíjate cómo termina al final de eso. Tú sabes todo, pero tú pusiste tu mano sobre mí. No estamos solos. No estás solo cuando te sientes que estás solo. Él está contigo. Y Él había prometido que nunca nos dejará y nunca se apartará de nosotros, porque eres una persona especial para Él. En el mismo Salmo 139 más adelante dice, porque somos especiales, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
El Señor te creó y te pensó y te diseñó. Los ojos que tienes son porque Él así decidió dártelos. La boca que tienes es porque Él así diseñó dártela. Me acuerdo mucho de Sarita. Sarita era una niña que ya es una jovencita, señorita ahorita, pero ella padecía de sordera en sus dos oídos, en un 90% y en el otro en un 50%. Y alguna vez ella dio un testimonio y después de haber tenido un estudio sobre la identidad de quiénes somos, la identidad ante Dios, y hablando de este pasaje también, en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ella pasó al frente de la iglesia y dijo, yo siempre le reclamé a Dios por qué me había hecho así, por qué no oigo bien, por qué los niños se burlaban de mí porque yo no escucho bien. Y eso le trajo más, aparte su visión no era muy buena también, tenía que usar unos lentes muy, muy, muy gruesos. Dijo, pero hoy me doy cuenta por qué Dios me hizo así. Él me hizo especial. Soy diferente a muchos. Y Él quiere hacer algo conmigo y a través de mí. Y hoy le doy gracias a Dios porque Él así me hizo, dijo ella. Tú eres especial. Tú eres muy especial para Dios. Y Él tiene un propósito para ti. Él hizo cada cosa de tu vida. No nada más cómo te formó tus ojos, tu cabello, tu estatura, tu complexión, tu futuro, tu destino. Cada situación que has vivido, cada problema, cada alegría, cada pelea, cada éxito y cada fracaso, Él los diseñó. Es cierto que tenemos libertad para vivir, tenemos cierta libertad para vivir y podemos cometer errores y pagamos las consecuencias, pero ¿sabes? A Él no se le va eso de las manos. Eso Él ya lo sabía. ¿Por qué digo que ya lo sabía? Si Dios no supiera que aunque me dio cierta libertad en mi mundo, yo voy a tomar estas decisiones, si Él no sabe eso, quiere decir que no es un Dios todopoderoso y no es un Dios omnisciente, porque hay cosas que no sabe. Pero Él es un Dios todopoderoso y es un Dios omnisciente. Cada situación de tu vida, cada segundo de tu vida, Él lo diseñó. Y aquellas cosas que parecían trágicas, Él las diseñó. Conocí una muchacha que fue violada, una muchacha que fue abusada. Y después de un tiempo de estar luchando en su interior por eso, tuvo un encuentro con el Señor y dijo, ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir esa experiencia tan dura, que no se la deseo a nadie. Pero Él ahora me ha dado la fortaleza para salir adelante. Y a través de esa experiencia y de conocerlo a Él y de ver que Él me ha ayudado a sobresalir y a sobrepasar esos sentimientos, esas angustias, esas luchas, esos corajes y enojos, ira contra las personas que me hicieron eso. Ahora Él me ha ayudado a superarlos y yo entiendo que ahora yo puedo ayudar a otras personas a que también entiendan que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Que no hay nada que me pueda suceder en mi cuerpo, en mi mente, en mi persona, que Dios no la restaure y que Dios no esté sobre eso. Ahora entiendo que esto era una obra que Él puso en su rompecabezas para tratar conmigo, para forjar mi carácter y para hacerme más como Él. Y ahora yo puedo ser un reflejo de Él. Pedro lo dijo de otra manera, el apóstol Pedro lo explicó de otra manera. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres alguien súper especial, alguien real, y no me refiero a la realidad, sino a la realeza. Delante de Dios eres alguien que vale la pena. Por eso dio su vida por ti. Pero sabes, Él no te ha escogido porque somos un linaje escogido. Él no te escogió dentro de su linaje y no te dio ese sacerdocio real, repito, no de veracidad, sino de realeza.
no nos hizo una nación santa, escogida, apartada para Él, no nos compró con su sangre solamente porque sí, lo hizo por amor. Pero Él puso un propósito para eso. Y dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la que el Señor te ha escogido a ti desde antes del vientre, de que estuvieras en el vientre de tu madre, por la cual diseñó todos tus días y te hizo como eres, y ha permitido las cosas que has vivido y las que vas a vivir, las hizo con un propósito, que anuncies las virtudes de aquel que es Jesucristo, que te rescató de las tinieblas y te puso en su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios te ha dado, como dice en otra parte Pedro en el siguiente capítulo, todo lo que necesitas para vivir como Dios manda a través del conocimiento de Jesús. Ese eres tú. Pablo lo escribió a la carta de los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre lo he dicho, ya me has escuchado varias veces. Somos hechura suya. Esta palabra hechura habla de un poema. Somos un poema de Dios. Pero habla también de una singularidad, es decir, de no hay nadie igual a ti. Aún los gemelos idénticos tienen sus diferencias. A cada persona Dios la hizo especial. Aún aquellos que se van a condenar. Pero para los que son su pueblo, el real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, te hizo especial. Eres un poema de Dios. Te puedes imaginar a un artista haciendo su escultura, escribiendo su poema, escribiendo su canción, pintando su pintura y después sentándose a contemplarla o a escucharla, porque Dios te hizo especial. Y dice ese pasaje que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para hacer buenas cosas. Desde la misma creación, cada día que Dios creó, Dios decía, esto es bueno. Y el segundo día esto es bueno, y el tercer día es bueno, y el cuarto es bueno, y el quinto es bueno. Y en el sexto, cuando creó al hombre, dijo, esto es bueno en gran manera. Es sumamente bueno lo que hice, dijo. Y además de haberte hecho sumamente bueno, te creó para hacer buenas cosas. Pero sabes, por consecuencia del pecado, Él no ha dejado que las cosas buenas las decidamos nosotros. Termina Pablo diciendo, estas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que tú las vivas. Lo he dicho muchas veces también. El que estemos aquí en la iglesia no es una cosa buena que tú estás haciendo para decirle, Dios, mira, estoy aquí dándote alabanza, espero que me lo tomes en cuenta. Señor, mira cómo toco la guitarra, lo estoy haciendo para ti, es una buena obra, espero que la tomes en cuenta. Señor, mira, perdoné a mi hermano, perdoné a mi amigo, perdoné a mi hijo, perdoné a mi mamá, a mi papá, pero no lo hago, es una cosa buena, espero que me la tomes en cuenta. No lo hacemos de esa manera. Sabes que las cosas, dice Dios, las preparó de antemano para que tú las vivas. El hecho de que estés aquí es una buena obra que Dios ha puesto delante de tus pies para que tú la disfrutes. El hecho de que vayas al trabajo es una buena obra que Dios pone delante de ti para que tú la hagas y seas reflejo de Él. El hecho de que tengas un conflicto, el conflicto en sí no es malo, el conflicto nos ayuda a mejorar. Nosotros cometemos el error de pecar, pero el hecho de que tengas un conflicto, una situación difícil, el que pierdas un partido o el que tengas una derrota en algo, es algo que Dios, una buena cosa que Dios puso delante de ti para que tú lo vivas y eso te haga mejor persona. Somos un poema de Dios. Pablo dijo también a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Es cierto que Él nos hizo buenos, sumamente buenos, para hacer cosas buenas. El pecado vino a molestar y a estorbar y a destruir, tratar de destruir todo eso que Dios había hecho. Pero Cristo vino y lo restauró. Nos compró nuevamente con su sangre para que no hubiera nada que nos separara de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora el que cree en Jesús, el que ha venido a Jesús es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Ahora cada día son hechas nuevas para ti. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice un pasaje. Todo esto, el que seas una nueva criatura, el que las cosas sean nuevas para ti cada día, todo esto proviene de Dios. Porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, ya no hay más pelea con Dios, ahora estamos reconciliados con Dios a través de lo que Cristo hizo. Pero otra vez, no nos dio solamente esa reconciliación para que la disfrutáramos. La podemos disfrutar, eso es muy bueno, pero no nos la dio para que la compartiéramos. Por eso dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si la persona con la que has tenido un problema, si tu jefe, si cualquier cosa con lo que tú tengas un problema, no viene a ti a solucionarlo, tú puedes ir a solucionarlo. Es difícil. A veces nuestra carne nos gana. Pero la Biblia dice que podemos hacerlo, porque Él nos ha dado ese ministerio, nos ha dado esa capacidad, esa habilidad para poderla poner en práctica, ir a reconciliarnos. No solamente humanamente, esta reconciliación tiene que ver con lo que dice más adelante. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se está hablando? De Dios, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Si tú quieres ir, si tú tomas esto como que Dios me ha dado el ministerio de la reconciliación, tengo que ir a ponerme de acuerdo con la otra persona. Si vas con esa idea de que, bueno, para ya no estar peleados y enojados, tal vez no vaya a funcionar. Tal vez no va a resultar. Porque la motivación de tu ministerio de reconciliación no es que tú te reconcilies con la persona. Eso va a ser un beneficio secundario. El ministerio de la reconciliación es que cuando tú vayas con la otra persona, tú le ayudes para que esa persona se reconcilie con Dios. ¿Sabes por qué pecó contra ti, abusó contra ti, te lastimó? Porque tiene un problema con Dios, aún siendo cristiano. Porque hay pasiones, deseos que están trabajando en su mente y en su corazón que son todavía más grandes que Dios. Y salen a flote. Y a veces tú las tienes que sufrir. En lugar de Cristo, tú las tienes que pasar. Y lo que el Señor nos demanda es que nosotros vayamos para que esa persona se reconcilie con Dios. Si se reconcilia con Dios, se va a reconciliar contigo. Repito, no es fácil. Pero es algo que Dios nos ha dado para que lo hagamos. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjate quiénes somos. Somos representantes del reino celestial aquí en la tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros les decimos, os rogamos en nombre de Cristo, le está diciendo al mundo, reconcíliate con Dios. Ese es el trabajo que tenemos. ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué podemos hacer todo esto? ¿Por qué hablo de quiénes somos en Jesús? Para tratar de vivir como Él vivió. ¿Te acuerdas cuál es nuestro eslogan? Él vive en nosotros. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Él vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así Él dice que se entregó por mí. ¿Recuerdas Juan? Juan dice en la carta a Juan, la primera carta a Juan, dice, así como Él se entregó por nosotros tenemos que entregarnos por los demás. Pablo les decía a las iglesias, por ejemplo, a la iglesia de Corinto le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínate el concepto que tenía de sí mismo para poder decir a la iglesia, imítame a mí porque yo imito a Jesús. Era una persona como nosotros. Romanos capítulo 7 dice, lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Él decía, soy un pecador, pero sé que soy un pecador perdonado por lo que Cristo hizo. Y me esfuerzo para ser un imitador de Él. Por eso te digo, imítame a mí. No en lo malo, en lo bueno que hago, en el representar a Jesús. Le dijo a la iglesia de Éfeso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Le dijo a la iglesia de Filipos, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y a la iglesia de Tesalónica también le dijo lo mismo, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Con todo esto, lo que estoy tratando de decir es que tú eres el reflejo de Jesús. Tú eres el Jesús que muchas personas, tú eres el único reflejo de Jesús que muchas personas tal vez vayan a ver. Y necesitas creerlo, y necesitas valorarlo, y necesitas quererlo. El autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, por las mismas palabras, dice también, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Nosotros somos igual que los del Antiguo Testamento, que heredaron, que recibieron las promesas. No el cumplimiento, recibieron las promesas, pero aún así vivieron tratando de imitar a Dios. Aquellos que se han apropiado de la gloria de Dios están siendo transformados día a día a la imagen de Jesús. Estamos iniciando nuevamente este año y vamos a platicar un poquito al final del servicio de esto. Todo el año pasado, repito, vimos el carácter de Jesús para que sea nuestro carácter. Y como dije la semana pasada, ahora es tiempo de ponerlo en práctica. Ahora nos toca vivirlo. Y lo primero que quería saber es tratar de motivarte a decir, mira quién eres, mira cómo te ha hecho Dios, mira lo que ha hecho en ti y por ti. Tú tienes todo lo que necesitas para reflejar a Jesús. ¿Algo que estorba es el pecado? Sí, necesitamos aprender a vencer el pecado. Una de las maneras para hacerlo, tenemos que alimentarnos día a día. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Estudiar la palabra de Dios. Solos no podemos. Solos no podemos. Y como te dije la semana pasada, el venir una hora a la escuela dominical no es suficiente. El venir una hora a la escuela dominical y una hora al servicio no es suficiente. El venir una hora a la escuela dominical y al servicio y tener 1 o 2 horas entre semana de estudio no es suficiente. Todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso no exime que dejes lo demás. Necesitamos estar juntos y hacerlo juntos. Pregunta cómo está el reflejo de Jesús en ti. Pregúntate a ti mismo. ¿En realidad se refleja el Señor en mí? ¿Estoy siendo como Jesús? Y hoy te animo para que hables con Él, platiques con Él y le digas, Señor, hazme como tú. Y permite que otros te vean a ti en mí. Vamos a orar.